Bueno, en esta nueva presentación que vamos a realizar de la guía de práctico número 5 de corriente eléctrica, seleccionamos algunos ejercicios que van a ser de referencia para que puedan realizar los demás ejercicios de la guía. Vamos a comenzar con el número 1, donde tenemos una barra de cobre de sección transversal de 20 por 80 milímetros y un largo de 2 metros. Lo que nos pide son varios ítems, lo que nos pide el problema, y vamos a ir desarrollándolos uno a uno. En el punto A nos pide la resistencia de la barra. Vamos a tener que ocupar esta fórmula donde nos dice que la resistencia de un material depende de la resistividad, la longitud y el área o sección del mismo. Esta fórmula es muy importante porque nos dice que primero, que la resistividad no es el mismo concepto que resistencia, y que la resistencia eléctrica de un material no solo depende de la resistividad, sino que también depende de la longitud. A mayor longitud, mayor resistencia. A mayor longitud del material, mayor resistencia. La longitud entra en metros. Y también nos dice que a mayor área o mayor sección del conductor, menor resistencia. Esta fórmula nos dice un concepto muy importante, que es que para mantener la resistencia en un valor relativamente constante, tenemos que trabajar variando estas dos variables, longitud y sección. O sea, si aumenta la longitud, tenemos que aumentar la sección para mantener esto en un cierto valor constante. Para poder encontrar los valores que están acá a la derecha del signo igual, tenemos que trabajar con la resistividad, la longitud y la sección. El único dato que tenemos que encontrarlo es la resistividad, pero como nos dan la conductividad del cobre como dato del problema, podemos sacar la resistividad, que es la inversa de la conductibilidad, y eso nos va a dar 1 sobre 56, que es 0,0178 milímetros cuadrados por ohm sobre metro. Reemplazamos en la fórmula y obtenemos que la resistencia de ese material es de 2,23 por 10 a menos 5 ohms. Lo más importante acá, aparte de aplicar la fórmula, es ver la relación que hay entre estas variables: longitud, sección, resistividad y resistencia. O sea, poder diferenciar que resistencia no es lo mismo que resistividad, y de qué valores o de qué variables depende la resistencia. Depende de la longitud y de la sección del conductor. En el punto B nos pide la corriente que pasa en esas condiciones por el material. Tenemos todos los datos. Acá tenemos el voltaje y la resistencia que recién calculamos. Acuérdense que voltaje entra en voltios y el dato que nos da el problema es milivoltios, por eso está acá 50 por 10 a menos 3. Bueno, aplicamos la fórmula y sacamos que la corriente es 2240 amperes la que está circulando en esas condiciones de tensión y resistencia. La densidad de corriente es otro concepto importante, que nos dice que depende de la sección o del área del conductor. Es decir que, así como la corriente es constante, o la tomamos como constante en todo el material, ¿sí? En todo el material, la densidad de corriente no es constante, va a depender de la sección. En secciones en conductores donde la sección es menor, la densidad va a ser mayor y viceversa. Entonces, un concepto importante es que la corriente es constante en el material y la densidad de corriente va a depender de la sección del material. Bueno, reemplazamos los valores y obtenemos la densidad de corriente que nos da en amperes sobre milímetros cuadrados. El campo eléctrico que nos está pidiendo en el punto C lo vamos a deducir a partir de la fórmula de la ley de Ohms. Reemplazamos I por J por A, o sea, densidad de corriente por área, y reemplazamos R, que es lo que vimos anteriormente, Rho por L sobre A. Esta la pasamos al numerador,
y simplificamos las áreas y nos queda que J es B sobre ρ por L, pero B sobre L es campo. Entonces de ahí llegamos a esta expresión donde relaciona la densidad de corriente, el campo eléctrico y la resistividad. Eso lo habrán visto en teoría como la ley microscópica de la ley de Ohm microscópica. Bueno, de ahí despejamos campo y obtenemos el valor del campo en esas condiciones del material. El punto es la potencia perdida en la valla. Bueno, acá tenemos que aplicar R por I cuadrado, esta famosa fórmula es muy conocida, donde nos dice que la potencia en un material determinado está dado por el producto de la resistencia por la corriente al cuadrado. La deducción de la fórmula, ya la habrán visto en teoría, es bastante sencilla. Reemplazamos y nos da que es 112 watts la potencia que se está desarrollando en el material o que se está perdiendo en el material, o se está transformando, también se podría ver. F, la energía perdida por hora. Bueno, la energía es la potencia por la unidad de tiempo. Acá lo saqué por hora, ustedes la pueden sacar por segundo, pero como nos pide el problema por hora, es simplemente multiplicar por una hora y eso nos da 112 watts hora. Esa sería la unidad en la que yo expresé este resultado. Y por último, el G es la velocidad de deriva de los portadores de carga, que sale de esta fórmula, donde la corriente es el número de portadores por volumen, la carga del electrón, la superficie del material y la velocidad de deriva. Despejan y nos dice que es 4,7 por 10 a menos 5 metros sobre segundo. Esa es la velocidad con que el electrón se va desplazando dentro del material. Acuérdense que el electrón va chocando, perdiendo aceleración, vuelve a acelerar, vuelve a chocar, y esos choques son los que generan el famoso calor que después se ve en los materiales. A mayor cantidad de calor generado, mayor cantidad de choques dentro del material. Entonces, en definitiva, esta velocidad de deriva es la velocidad con que el electrón se va moviendo dentro del material y nos da ese número. Bien, ese sería el primero. Vamos al número 2. En el número 2 hay un alambre conductor, circula una corriente eléctrica de 10 mA y se establece un campo eléctrico de 20 voltios sobre metro. Determine la resistencia eléctrica que tiene 8 metros de dicho alambre. Bueno, partimos de la ley de Ohm, reemplazamos la expresión de B, voltios, tensión, diferencia potencial, cualquiera son sinónimos, y nos queda que es campo por longitud, reemplazamos los valores y obtenemos la resistencia. Es bastante sencillo el problema, pero conceptualmente hay que hacer este reemplazo para poder resolverlo. Acuérdense que en este caso siempre la relación entre voltaje o diferencia potencial, campo eléctrico y longitud. Esa es una relación importante que la pueden ir teniendo en cuenta siempre para resolver los problemas. Inclusive esta relación que estamos viendo acá también la vamos a ocupar después cuando hagamos los laboratorios. En el primer laboratorio, que es el mapeo de campo eléctrico, se ocupa esta relación de tensión, campo eléctrico y longitud. El 4, un alambre cuya resistencia de 5 ohms se estira uniformemente de tal forma que su longitud se triplica. ¿Cuál es su nueva resistencia? Bien, partimos de esta relación, ¿sí?, donde tenemos la R inicial, que es el ρ por L inicial sobre área inicial. Bueno, yo acá le puse el número 1, como diciendo, bueno, de ahí partimos, y despejamos la longitud 1, o sea, la longitud inicial del material, que va a quedar en función de la resistencia, del área y de la resistividad. La nueva resistencia, cuando, según el problema, se estira uniformemente de tal forma que su longitud se triplica, la nueva resistencia R2, en las nuevas condiciones físicas de la barra, nos queda que es ρ por L2 sobre A2. Reemplazamos L2, ¿sí?, que es 3 veces L1, porque eso es lo que nos dice el problema, y para que sea uniforme y para que el volumen se mantenga, porque el volumen no puede cambiar porque es el mismo volumen inicial que el volumen final de la barra, la superficie o el área debe disminuir en 3. Entonces, si yo multiplico por 3 la longitud, el área lo divido por 3. Hago los reemplazos
simplifico y obtengo que el valor es de 45 ohms. Es decir, acá está todo el procedimiento o el concepto del problema. Es decir, que para mantener el volumen constante, si yo multipliqué por 3 la longitud, tengo que dividir por 3 el área. En el punto 7, tenemos un conductor de cobre y se lo debe cambiar o reemplazar por un conductor de aluminio. Hay una línea eléctrica, como se denomina, ¿sí? Una línea eléctrica de cobre, y esa misma línea debe ser reemplazada por una de aluminio. Me refiero al material. ¿Cuál es la condición del problema? La condición del problema es que el valor de resistencia eléctrica en dicho tramo debe ser constante. O sea, al cambiar el material de cobre por el de aluminio, no debemos modificar el valor de resistencia. O sea que la resistencia final en la línea de aluminio debe ser igual que la resistencia inicial en la línea de cobre. Entonces partimos de esta relación que está acá, que la resistencia de cobre tiene que ser igual a la resistencia de aluminio. Hacemos los reemplazos, ¿sí? Manteniendo los subíndices para poder identificar qué corresponde al cobre y qué corresponde al aluminio. Despejamos el área del aluminio, que es lo que queremos conocer. Hacemos los reemplazos de los valores y nos da que la sección o el área de la línea o del conductor de aluminio debe ser de 40,71 milímetros cuadrados. Fíjense que la sección de cobre que teníamos es de 25 milímetros cuadrados y la sección de aluminio que necesitamos es de 40,7 milímetros cuadrados, es mayor. Eso es lógico porque el aluminio tiene menor conductibilidad que el cobre. Por lo tanto, es de esperar que la sección del cobre, la sección de aluminio, sea mayor que la sección del cobre para mantener la misma o el mismo valor de resistencia. O sea que eso es una situación lógica y se comprueba en el resultado. Hasta ahí espero que se haya entendido. Simplemente tienen que partir de esta condición del problema y hacer los reemplazos necesarios y llegar al resultado. De todas maneras, siempre tienen la posibilidad de ir consultando a través de los correos si alguno de estos problemas o alguno de estos conceptos no se está entendiendo. Acá pasamos a otro de los problemas que son de referencia de los demás problemas de la guía. O sea, lo que vimos anteriormente son aplicación de fórmulas con aplicación también de conceptos para poder resolver el problema. En este caso tenemos que trabajar con circuitos eléctricos. Y acá lo importante, fundamental, es trabajar con el concepto de resistencias en paralelo y resistencias en serie. Lo que creo que podría ayudar en esta instancia de la resolución de los problemas es lo que ya vimos, o lo que ya ustedes estudiaron cuando resolvieron los circuitos de capacitores. O sea, concretamente, poder identificar qué resistencias están en paralelo, qué resistencias están en series, aplicar las correspondientes fórmulas para ir reduciendo el circuito y ir calculando las demás variables. ¿Cuáles son las demás variables? Bueno, tensión, corriente y resistencia. Esas son las tres variables con las que vamos a trabajar en estos ejercicios. Entonces, lo principal es, dado el circuito, identificar la fuente, los conductores, las resistencias y el sistema de conexión o la estructura de conexión que hay entre ellos. O sea, quiénes están en serie y quiénes están en paralelo. Entonces, este es el circuito y dice que tenemos que analizar, calcular las variables en dos tipos de conexiones, con la llave abierta y con la llave cerrada. Eso nos va a cambiar, obviamente,
la estructura de conexión del circuito. O sea, no es lo mismo tener la llave abierta que tener la llave cerrada. Pasemos entonces a el punto A, donde la llave está abierta. Nos queda esto. Fíjense, si la llave está abierta, tenemos 4 resistencias. Entonces pueden ayudarse con los colores que habíamos visto para los capacitores, o directamente, aquel que ya entendió el concepto, directamente puede identificar siguiendo el circuito. En esta rama hay 2 resistencias que están en serie porque comparten la misma corriente, y en esta otra rama hay 2 resistencias más que comparten la misma corriente, el mismo camino. Por lo tanto, esas 2 resistencias también están en serie. El conjunto de estas 2 resistencias con estas otras 2 resistencias están en paralelo, ¿sí? Eso sería ya una conclusión posterior, o sea, un análisis total, completo del circuito. Lo que sería resumidamente de la siguiente manera: hay 2 resistencias conectadas en serie en esta parte del circuito rama, hay 2 resistencias conectadas en serie en esta parte del circuito o en esta rama del circuito, y el conjunto de estas 2 resistencias están en paralelo con el conjunto de estas 2 resistencias. Una vez que realizamos el análisis, tenemos que empezar a reducir el sistema. ¿Cómo lo hacemos? Identificamos quiénes están en serie y quiénes están en paralelo, que es lo que ya hemos hecho. Entonces, vamos a sumar estas 2 porque están en serie, nos dan 300 ohms, y vamos a sumar estas 2 que están en serie y nos da 650 ohms. Una vez que calculé, tengo que volver a redibujar el circuito con mi nuevo esquema y con mis nuevos valores de resistencias equivalentes. Es decir, de estas 2 resistencias me queda esta R1, que yo la identifiqué como R1, que es la resistencia equivalente de estas 2. Entonces dibujo la R1 acá como reemplazo de estas 2 resistencias que están acá. Y acá, en esta rama, repito el procedimiento. Entonces ahí voy reduciendo, y cada reducción del circuito que hago, cada cálculo que hago, cada modificación que realizo, tengo que volver a dibujar el circuito a ver cómo me quedó eléctricamente conectado. Bueno, llegué a esta conclusión, paso al siguiente paso. Ahora veo que están claramente en paralelo las 2 resistencias equivalentes, calculo y me da que obtengo una resistencia equivalente de estas 2 que están en paralelo de 205,26 ohms. Un concepto que podría ayudar siempre como referencia, nada más que como referencia, es que cuando tienen resistencias en paralelo, el resultado de la equivalente tiene que ser siempre menor que la menor de las resistencias que están en juego en la conexión paralela. En este caso, la resistencia menor es de 300 y el resultado es 205, es decir, que estamos en buenas condiciones de cálculo. De todas maneras, igual podríamos haber producido algún error acá en el cálculo y debemos controlarlo, pero que ya nos dé menor que la menor de las resistencias involucradas en el cálculo cuando son en paralelo, ya es un dato de que estamos en buen camino. Bueno, y finalmente, estas 2 resistencias van a ser reemplazadas por esta, ¿sí? Por esta resistencia única que está acá, ¿sí? Y eso nos va a llevar a terminar el proceso de reducción del circuito. Nos quedó finalmente una fuente, una resistencia y los conductores. Una vez que tengo el circuito en esas condiciones, puedo calcular la corriente que pasa por esta resistencia. Tengo los valores, el 15 dividido R3, que es el equivalente, y obtengo que el valor de corriente que está circulando en esas condiciones, ¿sí? En esas condiciones, es de 0,073 amperes. Partiendo de esta condición que tengo acá, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es ir abriendo nuevamente el circuito, o sea, volver a mi circuito original para calcular la corriente o la tensión que hay en cada parte o en cada rama o en cada resistencia del circuito. Parto
de mi condición en la que quedé. O sea, tengo una fuente, una R equivalente de todo el circuito y calculé la corriente. Cuando yo abro esta parte, quiere decir que esta R equivalente representaba a dos resistencias en paralelo, ¿sí? Eso fue lo que hicimos en los pasos anteriores. Nada más que acá lo que estoy haciendo es, en el paso anterior pasé de acá a acá y ahora paso en un proceso inverso. O sea, voy y abro esto y digo, ¿qué representa esta resistencia equivalente? Y me representa estas dos resistencias conectadas de esta manera, en paralelo. El segundo análisis que hago es que cuando me cambió la conexión, tengo que ver que esta corriente I, que era esta corriente que acá tenía un único camino posible de circulación, cuando llego a este esquema, esta corriente, que es esta corriente que calculé, cuando llega a este punto, acá hay lo que se denomina un empalme o nodo. O sea, hay tres o más conductores que llegan a ese punto. 1, 2, 3. Cuando estamos en esas condiciones de que hay tres o más conductores en un mismo punto que se denomina nodo en los circuitos eléctricos, quiere decir, o eso significa, o tengo que interpretar, que la intensidad de corriente que circula por este cable se va a tener que necesariamente dividir. Se va a tener que necesariamente distribuir entre todos los caminos posibles a partir del nodo. Es decir, acá cuando viene la corriente no tiene otro camino que seguir que este posible camino, no hay otros. Entonces acá esta corriente, cuando sigue el camino del circuito, es la misma en esta parte, en esta parte y en esta parte. Es la misma, el mismo valor o intensidad de corriente eléctrica. Cuando pasamos acá esta corriente I de 0,073, cuando llega a este punto, se va a tener que necesariamente distribuir entre este posible camino y este otro posible camino. Hay dos opciones para distribuirse. Entonces, primera conclusión, la intensidad de corriente en cualquier nodo se tiene que distribuir entre todos los caminos posibles. Acá hay dos. La otra consideración que tenemos que hacer es que no se puede crear ni destruir corriente de la nada. O sea que necesariamente la suma de esta intensidad y de esta intensidad, o sea de I1 y I2, tiene que ser necesariamente I, porque no se puede crear de la nada corriente eléctrica. Entonces, el total de corriente eléctrica, los 0,073 amperes, se va a tener que distribuir entre esta rama y esta rama, o dicho de otra manera, es la suma de estas dos me tiene que dar 0,073. Ahora, para calcular o encontrar esos valores, en función de qué parámetros, en función de qué variable se va a distribuir la corriente. Y se va a distribuir, estas corrientes van a tomar determinados valores en función de cómo estén conectadas estas resistencias, si están en serie o en paralelo, y también del valor de tensión. Entonces, si yo hago un análisis, los 15 voltios que tengo acá, los 15 voltios de la fuente, los tengo entre este punto y este punto. Y también los tengo entre este punto y este punto. Conclusión, a R3 le llega, o R3 recibe el valor de tensión de 15 voltios, que es el que utilizamos para calcular este valor. Si yo vengo acá con ese concepto, veo que estos 15 voltios que están aplicados en este punto y en este punto, también le llega a R1 y a R2. Entonces, como ya conozco el valor de tensión, simplemente vuelvo a aplicar la ley de Ohm y digo que la corriente que va a circular por acá es 15 dividido R1 y la corriente que va a circular por acá es 15 dividido R2. Es bastante simple el concepto, pero lo más importante acá es poder identificar qué valor de tensión le llega a cada resistencia. Y en este caso se puede apreciar que están estas dos resistencias en paralelo y en paralelo con la fuente. Por lo tanto, tiene que ser 15 voltios acá y 15 voltios acá. Con ese valor de tensión puedo calcular la corriente I1 y I2. Y una vez que calculan, pueden comprobar
o tienen que comprobar que la suma de esas dos intensidades tiene que ser necesariamente I. Si eso coincide, el cálculo lo hicimos correctamente. Estamos trabajando en estas condiciones, y finalmente, esta R1 me representa estas dos resistencias y esta R2 me representa estas dos resistencias. O sea, ahí yo estaría terminando de evaluar qué corriente circula por cada rama del circuito o qué corriente circula por cada resistencia del circuito. ¿Sí? Bien. En este caso B del mismo problema, ahora tenemos la llave cerrada. Fíjense cómo cambia toda la estructura del circuito eléctrico. ¿Sí? La estructura de conexión del circuito eléctrico. Al haber un conductor acá que une este punto con este punto, las dos resistencias ahora están en paralelo y estas dos resistencias ahora están en paralelo. O sea, cambió absolutamente la visión eléctrica del circuito, ¿sí? Por lo tanto el comportamiento también. Entonces, estos 15 voltios, fíjense acá, estos 15 voltios, ya ahora les llega entre este punto y este punto, entre este punto y este punto. Pero no sabemos bien, no tenemos claro qué tensión les llega a cada resistencia. En estas condiciones es imposible saberlo. Entonces lo que tenemos que hacer es empezar a reducir el circuito. Lo que sí sabemos es que si este punto es A y este punto es B, este punto necesariamente va a ser A y este punto necesariamente va a ser B, porque acá no hay nada en el medio que modifique el valor de potencial en ninguno de estos puntos que están sobre este conductor. Entonces el valor de potencial se transporta, se traslada hacia el otro lado del circuito. Y lo mismo pasa acá arriba. Entonces, conclusión, esta resistencia de 50 ohms está en paralelo con esta resistencia de 500 ohms porque la diferencia potencial que reciben es la misma. AB, AB. Y si hacemos lo mismo acá, si yo le llamo C y voy transportando el valor de tensión hasta acá, es el mismo punto C, el mismo valor de potencial porque no hay nada en el medio que lo modifique, por lo tanto el mismo razonamiento. Esta resistencia y esta resistencia reciben la diferencia de potencial BC, por lo tanto están en paralelo. Una vez que hacen ese análisis, pueden resolverlo, ¿sí? Porque lo primero que tenemos que hacer es identificar quiénes están en paralelo y quiénes están en serie. Calculamos la resistencia equivalente y estas dos resistencias las reemplazamos por esta. Y estas dos resistencias las reemplazamos por esta. O sea, acá hicimos el cálculo de R1 y acá hicimos el cálculo de R2. ¿Sí? Entonces, acá nuevamente pueden fijarse que el resultado es menor que la menor de las resistencias involucradas y en este caso pueden también fijarse que el resultado es menor que la menor de las resistencias involucradas en el cálculo. Bien, una vez que estamos en esas condiciones, ya tenemos la R equivalente de las paralelas y claramente queda acá que estas resistencias están en serie porque hay un único camino posible para la corriente, lo que significa que la corriente que pasa por esta resistencia R1 es la misma que pasa por la resistencia R2. Conclusión, R1 y R2 están en serie. Sacamos la equivalente como la suma de esas dos resistencias y obtenemos R3. Bien. Una vez que tenemos R1 y R2, vamos a volver para atrás. Fíjense, acá teníamos R1 y R2, obtenemos R3 y obtenemos la corriente. Hasta ahí no hay problema porque ya lo repetimos en el mismo procedimiento, me refiero, en los casos anteriores. Ahora vamos a ampliar el circuito nuevamente. O sea, esta R3, recuerden ustedes que representan a estas dos resistencias en serie.
Entonces, en el paso siguiente, nos queda ahora el circuito, nuevamente como que abrimos el circuito y volvemos a R1 y R2. Pero acá están en serie conectadas, porque hay un único camino para la corriente I. ¿Cuál es la conclusión a la que yo tengo que llegar? Tengo que trabajar con el siguiente concepto, que si están en serie, la corriente que circula por las resistencias conectadas en serie es la misma, primero. Y segundo, la diferencia de potencial B1, la que le llega a R1, y la diferencia de potencial B2, la que le llega a R2, como están en serie, necesariamente la suma de estas dos tensiones tiene que ser la tensión total aplicada en los extremos. Es decir, si yo tengo A y acá tengo B, la suma de A, C, más C, B, tiene que ser A, B. O sea, la suma de esta diferencia potencial más esta diferencia potencial tiene que ser la diferencia potencial total aplicada a ambas resistencias. ¿Sí? Ese es el concepto básico de conexión en serie. Entonces, lo que hago ahora es, como ya sé la corriente, puedo calcular las tensiones acá y acá, en R1 y en R2. Aplico la fórmula ley de Ohms y verifico, ¿sí? Y verifico siempre que la suma de las dos me dé los 15 voltios. De 1 más de 2 me tiene que seguir dando siempre 15 voltios. En el paso siguiente, una vez que ya calculé las tensiones, que ya verifiqué, ahora vuelvo a abrir el circuito, y me queda que R1 reemplazaba ¿a quién? A 50 y a 500, y R2 reemplazaba a 250 y a 150. Es decir, esta resistencia de R1 reemplazaba a dos resistencias conectadas en paralelo y esta a dos resistencias conectadas en paralelo. Y acá volvemos al concepto anterior que habíamos desarrollado. La corriente ahora, cuando llega a este nodo porque hay tres ramas o más, en este caso hay tres, necesariamente se va a distribuir entre esta rama y esta rama. Entre esta y esta. Lo que yo llamé acá I1 y I2. Y necesariamente I1 más I2 tiene que ser I. ¿Sí? I. Entonces, para calcular I1 y para calcular I2, esta intensidad de corriente y esta intensidad de corriente, necesito conocer la diferencia de potencial que hay acá, que hay sobre esta resistencia y sobre esta resistencia, que es de 1, que ya lo calculé en el paso anterior. Entonces, acá hay fundamental un concepto. Cuando voy ampliando el circuito, en este paso, por ejemplo acá, necesito saber datos del paso anterior. Eso hay que tener en cuenta cuando voy abriendo el circuito. Es decir, en este paso, donde ya abrí totalmente el circuito, o sea, ya volví al circuito original, tengo que trabajar con conceptos que están en el paso anterior. En este caso yo necesito la tensión que hay acá sobre esta y esta resistencia, que ya la calculé acá. Entonces es la misma tensión B1 que voy a aplicar acá, que ya la tengo calculada en el paso anterior. Explico eso porque a veces puede pasar que ustedes lleguen a este punto del desarrollo del problema y se encuentren con que les faltan datos. Entonces, vuelvan para atrás y fíjense en el proceso de cálculo si se olvidaron de calcular alguna variable que la están necesitando acá. Por lo general, suele pasar que lo que le esté faltando acá como dato lo van a tener que calcular en el paso anterior, ¿sí? Entonces eso es importante. Resumo el concepto. Si le falta algún dato acá, en esta parte del proceso de cálculo, existe una gran probabilidad de que se lo hayan olvidado de calcularlo acá en el paso anterior. Vuelvan para atrás y fíjense si ahí lo pueden calcular y lo aplican acá. Bien, entonces, volviendo a nuestro concepto, ya tenemos qué tensiones le llegan a cada resistencia, acá tenemos la corriente total que es esta, y nos faltaría calcular las corrientes de cada resistencia, para lo cual necesitamos las tensiones que ya las tenemos calculadas
en este paso. Aplicamos, I1 es V1 sobre 50 y I2 es V1 sobre 500. O sea, V1 que lo habíamos calculado acá, volvemos a aplicar acá. Y lo mismo, repito, el mismo procedimiento en esta parte del ciclo. Y ahí calculo I1, I2, I3, I4. ¿Se entendió? Esto sería el tratamiento o el proceso de cálculo de un circuito eléctrico con resistencias conectadas en serie o en paralelo. Esto tiene que practicarlo mucho, entenderlo bien, antes de pasar a lo que le llamamos ley de Ohm, aplicación de la ley de Ohm en circuitos eléctricos y aplicación de las leyes de Kirchhoff en circuitos eléctricos. Entonces vamos a parar acá en este video y después vamos a subir otro video más continuando con el desarrollo de la guía. Entonces, en este video lo más importante es aplicación de fórmulas en los primeros y de conceptos, por supuesto, relacionar lo que es resistividad, lo que es resistencia, área, longitud, ¿sí? Caída de tensión, bueno, esos conceptos en los ejercicios, lo que es campo eléctrico. Pero el otro concepto que vimos hoy es cómo trabajar con resistencias conectadas en serie y en paralelo en circuitos eléctricos. Entonces cortamos acá este video para después continuar con los otros videos.